Sonido bestial. Para todo tipo de eventos. Presentamos aquí la marca Avante Audio. Es la marca profesional de American Audio. Está compuesta por la serie Acromic. Serie tiene de A10, A12 y A15. Vamos a mostrar la de 15 pulgadas. Como resaltar, el diseño es bastante sofisticado y estético. Tiene un diferencial en cuanto a su curvatura, la forma que está construido su diseño, el bafle. También tiene una luz frontal que la podemos utilizar como limitador o como luz de decoración. En la parte de atrás el DSP es exactamente igual la pantalla a lo que es Turbo Sound. Es exactamente las mismas opciones y la misma forma de operarse. Tiene una entrada en la cual podemos escoger como micrófono o como línea. En la segunda tenemos una entrada RCA o 3.5 milímetros. Ese es el diferencial. O escogemos RCA o 3.5 milímetros. Por cualquiera de las dos podemos utilizar en esa conexión. El DSP, aunque se muestran diferentes figuras, tiene las mismas funciones similares a la ZLX. La potencia del amplificador es 350 vatios RMS para el bajo clase D y AB de 50 watts. Pico tiene 1200. Se ha escuchado en comparación con otras cabinas en algunas páginas y da la talla con otras más costosas. Es una gran opción en la cual tiene que tenerse en cuenta y mirar, porque no solamente las marcas conocidas nos ofrecen esta gran opción en cuanto a diseño. Vamos a enseñar la CBE15 Serwin Vega. Esta es muy popular en México, ya que Serwin Vega tiene una tradición en estos equipos y por sus bajos de forma particular y poderosos. Esta cabina no tiene nada que destacar, su diseño es bastante bonito, ya es gusto personal si usted desea adquirir esta cabina. Como ventaja con respecto a las demás del grupo es el peso y su facilidad para programarse y autoecualizarse según las 5 formas de escoger el audio. Este altavoz tiene un buen SPL según los números, 128 decibeles, bastante ligero de peso, el diseño es muy bonito y eso es lo que resaltó de este altavoz. La que sigue, vamos a regresar un poco al pasado y tenemos que en el año 2009, el 15 de noviembre, se lanzó de parte de la marca Turbo Sound la M15 o Milan 15. Esta cabina es excelente, 1100 watts. Tiene la capacidad de sonar bastante bien, tiene unos controles muy sencillos de operar y tiene un excelente sonido, de los mejores que tiene este grupo. Funciona bastante bien, es un poco pesada, el DSPL es de 130 decibeles, de los más altos de esta categoría. A pesar de que es muy vieja, por así decirlo, tiene más antigüedad, hoy en día se vende muy económica y lo cual es una gran opción para poder usted invertir en su sonido. Como monitor funciona excelente y para PA y para amplificar grupos está diseñada esta cabina. No tiene muy buena respuesta en la frecuencia de los bajos, pero es una excelente opción para situaciones en vivo solamente. Otra diferencia es el difusor de altas frecuencias. Este no es en forma rectangular como la mayoría de los que son de este grupo, sino que este es en forma elíptica, lo cual permite una dispersión más uniforme. Tenemos ahora entonces la serie iX15, que esta es una versión liviana de la serie IQ. Esta es exactamente igual por dentro a la B15X de Behringer. Tiene exactamente lo mismo. De hecho, la Behringer salió para que tuviera las mismas capacidades que esta misma. De esta cabina no hay nada que destacar. Suena bien. Tiene todas las ventajas que expliqué de la B15X. Tenemos la cabina más económica de RCF de 15 pulgadas, que es la ART 315. Esta es diseñada por RCF de Italia, bobina del parlante de 2.5 pulgadas, muy buena.
tiene bastante potencia, suena excelente y muy buen precio para hacer RCF, ya que RCF tiende a sobredimensionar el precio de sus cosas. Tiene 400 watts RMS y 800 watts pico, de las pocas del grupo que cuenta con filtros FIR, que esto significa alineación de fase, lo cual hace que el sonido llegue al mismo tiempo, tanto altos como bajos. Otra cabina que tiene este mismo tratamiento es la Altea 415A y la Opera 15 de DB Technologies, lo cual es una ventaja a la hora de claridad sonora. ZLX Electro Voice 15P es el estándar de la industria. Gracias a esta cabina la industria cambió, todo hay que decirlo. Salió esta cabina y todas las demás marcas empezaron a ver una gran oportunidad en ella. No tengo nada que decir. Hagan clic en este enlace si quieren ver algo más de esta cabina. Lo único que puedo agregar es que se actualizó a la versión Bluetooth. Es exactamente igual, solo que ya puedes transmitir música desde tu celular a las cabinas por medio de Bluetooth y tiene una entrada extra en el DSP. Nada más, es la única diferencia. Ahora vamos con la DB Technologies Opera. Me parece que es una cabina muy buena. Es grande, es del mismo tamaño, un poco más grande que la Hype de la misma serie. Tiene una potencia de 600 watts RMS y 1200 pico. Tiene un parlante de 2 pulgadas, me parece un poco deficiente para la potencia que maneja. El driver es muy pequeño, es de 1.5 pulgadas, pero el imán es minúsculo. Tiene una directividad, en la parte de arriba es 85 y en la parte de abajo es 120. La ventaja que tiene la Hype 5 es trompeta simétrica. El amplificador es de pulsos, es MPS. La Opera 15 no tiene pantalla, pero sí tiene 2 entradas, cada una con su controlador, con su volumen independiente, y la podemos switchar si la queremos en micrófono o en línea. Tenemos el DSP, el cual nosotros podemos escoger entre diferentes variedades que necesitamos. Hay un manual en la parte de abajo, de acuerdo al preset es el que va a sonar. Suena muy bien, muy buen precio, y también recomiendo esta cabina en el caso de que usted necesite amplificar grupos o DJ, ya que tiene buen bajo. Vamos con esta interesante cabina, es la FBT15 X Lite. Esta cabina es diseñada en Italia pero hecha en China. Funciona muy bien, tiene una respuesta de frecuencia muy plana, pero un poco de falta de frecuencias en el cruce del driver y del woofer. Tiene un sonido muy similar al de Electro Voice, solo que no tiene ese brillo que nos enamora, pero el resto es muy similar y suena más fuerte. Tiene un altavoz de 2.5 pulgadas la bobina y el driver de 1.5, hechos por FBT. Esta cabina tiene fuente de poder de alimentación universal de 100 a 240 voltios. Tiene también un DSP por medio de un botón donde podemos escoger en live, vocal o club o DJ. Cualquiera de ellas podemos hacerla rápidamente. Tiene 128 decibeles. Tiene el mismo volumen aproximado de la DAS Altea. Funciona muy bien. Tiene unos bajos muy agradables, igual a los de JBL y Electro Voice, que son los que más se destacan en esas frecuencias bajas en este grupo. La diferencia que tiene esta FBT es que tiene 2 entradas, una de micrófono o línea y la segunda sería para conectar ya sea un instrumento o un reproductor de música por medio de RCA. Esta cabina pesa 19 kilos, un poco más arriba del promedio. La capacidad de los bajos la da porque su caja acústica es más grande. Tenemos esta RSF 715A. Como características es la más costosa del grupo. Tiene un driver de 1.75 pulgadas. En modelos anteriores estaba hecha en Mylar. Ahora no se especifica si es hecha en titanio o en algún otro polímero de alta tecnología. Esta cabina tiene 700 watts RMS, tiene el amplificador el mismo que utiliza HDL20 y toda la serie que diga 700 vatios es exactamente el mismo amplificador. Tiene una bobina de 2.5 pulgadas el woofer, suena bastante bien, los bajos son excelentes
y el sonido es muy estridente, es muy agudo. A veces no es agradable del todo. Hay que cortarle bastantes frecuencias y de verdad que para el precio está un poco sobredimensionado. Otro defecto que ha tenido RCF y cual yo lo veo como algo personal es que en sus cabinas no innovan en los diseños. Este tipo de modelos lleva más de 10 años en el mercado y no ha habido ninguna diferencia en cada una de las actualizaciones que ha visto. Funciona muy bien como monitor, 90 de ancho en la horizontal por 60 grados en la vertical, y lo recomiendo para de pronto esas personas que solo sean fanáticas de la marca RCF. Hay mejores opciones dentro de este grupo. Bueno, para finalizar, cada uno escogerá la que más le guste, la que más le parezca, porque cada diferencial que estas cabinas tienen representa a cada uno de ustedes que está viendo este video. Entonces dejo por aquí la encuesta. Gracias por ver este video, compártalo bastante, y si de pronto hay algo que quieran comentar, bien pueda, ahí está la barra de comentarios. Gracias.